Jesús dijo que sin importar si usted es el ofendido o el ofensor, su ofrenda no significa absolutamente nada si usted no ha intentado reconciliarse. Así es, así es. Sé que se oye bastante fuerte, pero es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Así sea un miembro de tu familia biológica o de la familia de Dios, Cristo quiere que restauremos nuestras relaciones. Vamos a mirar en las Escrituras cómo dos hermanos apartados fueron por fin acercados. Hoy vamos a enfocarnos en analizar un poquito de la importancia que es la humildad en el corazón para acercarnos a la reconciliación. Saludos amigos, bienvenidos al quinto episodio de esta miniserie Sanando el Corazón Herido. A este punto ya hemos visto varios temas, 4 para ser específico. El primero, no caiga en la trampa. En este caso, la ofensa es esa trampa que usted y yo debemos evitar. Recuerde, usted no puede evitar que le digan cosas desagradables, pero lo que sí puede evitar es que esa ofensa no baje a su corazón. El segundo tema que ya vimos fue la estrategia del adversario para mantenerlo prisionero. En ese episodio analizamos los diferentes tipos de ofensas que el enemigo usa para mantener prisioneros a muchos. El tercer tema que vimos fue cómo actúa una persona atada por la ofensa. En ese episodio estuvimos analizando los rasgos de carácter en alguien que vive en su propio mundo, alguien que se cierra a los demás debido a lo que le hicieron alguna vez. Nos dimos la tarea de ver la forma de accionar de una persona que vive enojada con la vida por algo que le hicieron. Obviamente, tiene usted que saber que cada uno de estos episodios que le estoy mencionando, aquí en la parte superior de la pantalla, estarán apareciendo a medida vaya avanzando este episodio. El cuarto tema que vimos estuvo relacionado con el daño que puede llegar a causar a alguien que está atado por una ofensa. En ese episodio le llamamos un destructor a una persona así. Sé que suena exagerado ese calificativo, pero es una verdad. Un destructor es alguien que posee las características encontradas en el primer asesino en la Biblia. Me refiero a Caín. Obviamente, al oírlo de primera mano, parece ser algo exagerado comparar a alguien con Caín, pero al ver la manera de actuar de Caín y de cómo éste no reconoce su error y luego de matar a su hermano se va como si nada, así muchos en la vida van dejando a muchos heridos en el camino. Esposa herida, hijos heridos, compañeros de trabajo, en fin, ellos caminan como que si nada hubiese pasado. Son personas que en ellas se encuentran rasgos como los que habían en Caín. Así que por eso tratamos ese tema en el episodio anterior. Escúchelo, ojalá le pueda ser de bendición. Y reitero, no se alarme usted porque llamamos un destructor en el episodio anterior a alguien que posee las características de este hombre llamado Caín. Hoy vamos a ver el quinto tema de esta serie. Es uno de mis favoritos. Espero que se convierta en un favorito para usted. El tema de hoy es la humildad, un puente de reconciliación. Quisiera tomar un momento más para repetirlo. La humildad, un puente de reconciliación. En la vida he notado que hay personas a las que les podemos llamar incendiarios verbales. Estas son personas que por donde pasan dejan un problema. No están de acuerdo con nada en la vida. Hieren a un mesero porque no les dio el café que querían. No piden las cosas con respeto. Piensan que solo porque van a pagar un platillo de comida, quienes les sirven los alimentos. En la mente de estas personas, el mesero en este caso es un esclavo para ellos que debe darles todas las cosas de manera perfecta. Son implacables, no aceptan un error de un mesero
Se les olvida que tienen hijos que un día se irán de casa y mientras estudian su carrera universitaria, posiblemente van a necesitar un trabajo de medio tiempo y podrían estar sirviendo mesas en algún momento. Ellos no piensan en el futuro, solo desean que sus necesidades de ahora sean satisfechas y punto. El peor problema que yo encuentro es cristianos peleando y tratando mal a un mesero. Y lo peor de todo, justo después de salir del culto dominical. Ni siquiera porque acaban de salir de la iglesia pueden tener un poco de cordura y calma. Eso es algo que habla muy mal de nosotros como iglesia. Por favor, sea un conciliador, sea alguien que trata a sus semejantes con respeto. ¿Sabía que nosotros, los cristianos, se nos dejó un ministerio llamado el Ministerio de la Reconciliación? ¿Lo sabía? Y si no, pues ahora se está enterando. A nadie le gusta hablar de ese ministerio. Nos alegra hablar de profecía, de lenguas angelicales. Nos apasionan las noches proféticas. Nos gusta que nos digan que Dios dice que recibiremos promoción o un ascenso. Nos ilusiona que nos digan que las naciones esperan por nosotros y no somos capaces de evangelizar a un compañero de trabajo. Nos apasiona que nos digan que transformaremos naciones y no somos capaces de transformar nuestro cajón donde guardamos los calcetines. Nos gusta hablar de todo eso, pero no nos gusta mencionar que se nos delegó un ministerio que para muchos es desconocido, el ministerio de la reconciliación. Queremos llevarle paz al mundo y no somos capaces de apagar un incendio desatado en nuestra casa. El apóstol Pablo se refirió a eso hablándole a la iglesia de los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 18. Él dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Querido amigo, querida amiga y hermano, por si no lo sabía, Jesús nos delegó ser reconciliadores. En otras palabras, Él desea que seamos pacifistas. Él desea que seamos gente que ayuda a que la paz que Él nos da como sus hijos la llevemos a nuestra familia y que de ahí, de nuestra casa, salga a nuestros vecindarios. La regla para ser un conciliador y un pacifista es ser alguien humilde, alguien sencillo de corazón. Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué hay tanta ansiedad en nuestro mundo? La respuesta es simple. Estamos llenos de orgullo, llenos de soberbia. Esas dos cosas son todo lo contrario a la humildad. Jesús dice, si eres humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Está usted angustiado? Quizá le falta humildad. ¿Está usted demasiado estresado? Quizá le falta humildad. Lea bien Mateo 11:29. Si Dios dice que así es porque así es. Necesitamos vaciar entonces el corazón orgulloso y solo así Dios podrá llenarlo de su paz. Por cierto, leyendo el relato de un consejero familiar entendí la importancia de la humildad en el corazón. Un pequeño gesto puede darle un giro muy diferente a una situación. Esta es la historia que quiero compartirle. Jorge regañó a su hija María de manera enérgica porque mientras comían en casa de la abuela, ella se involucró en una discusión con su tía Olivia. La esposa de Jorge, o sea, la mamá de María, tenía ciertas diferencias con Olivia, la hermana de Jorge. Eran dos cuñadas que no se llevaban muy bien. María, al ver que su papá la había regañado de manera enérgica e injusta, se resintió con su mamá. Pronto, aquella enemistad se comenzó a contagiar entre los tíos, entre los primos, incluso afectó a los abuelos. Parecía que no había forma de resolver aquel asunto, y todo porque cada una de las partes involucradas defendía
estar en lo correcto y culpaban a otro. El consejero dice, me parecía que ninguno estaba tratando de engañar al otro, sino que cada uno estaba convencido de que su posición era la correcta. El empate continuó durante meses hasta que alguien, viendo la situación, tomó una decisión. Olivia, la tía, admitió que era culpable, aunque estaba convencida en su corazón que no era la culpable del todo. Había alguien más que tenía mayor cantidad de culpabilidad. Ella estaba un poco involucrada, pero no como para ser la responsable o la culpable 100%. Sin embargo, fue aquella valiente que tomó la decisión y logró la paz en aquella familia. Ahora, no estoy diciendo que uno debe ser deshonesto y admitir algo que no ha hecho. El punto que deseo mostrar es que cuando estamos dispuestos a reconocer nuestra parte de responsabilidad en la enemistad, no importa lo poco que haya sido. Con frecuencia, esto crea una oportunidad para resolver el conflicto y comienza el proceso de la reconciliación. La humildad generalmente es la brecha por la cual pasarán otros para llegar a la reconciliación, pero alguien debe dar el primer paso. Y muchas veces tenemos que ser nosotros. Por supuesto, debemos considerar con cuidado la forma de admitir nuestra culpa en un conflicto. Por ejemplo, si la esposa está tratando de reconciliarse con su esposo, el cual es un maltratador, él posiblemente va a torcer la confesión y la culpa la va a culpar a ella por cada cosa que ella esté confesando o aceptando. Y lo que él va a decir es, yo te lo dije, es culpa tuya. Algunos quieren que admitamos nuestra culpa para que estemos bajo su control otra vez. O muchos de ellos tienen exigencias o requerimientos que van más allá de lo que honestamente nosotros les podemos dar aceptando una responsabilidad. El problema es que para estas personas la reconciliación solamente puede producirse bajo sus términos irracionales. Una persona tóxica casi siempre va a hacer eso. Así que no se trata de que usted reconozca ante una persona tóxica una falta que usted no cometió. No, se trata de, por el bien de nosotros, de nuestro corazón y de no comprometer nuestra paz, reconocer la parte que a nosotros nos corresponde. No se trata de reconocer nuestra falta para seguir siendo esclavo de alguien. No es así. Usted, por su propia paz, reconozca si ha hecho algo mal, pero no quiera evadir su responsabilidad. Si siente que ha hecho algo mal, reconózcalo. Lo que alguien más interprete no está bajo su responsabilidad. Tampoco usted está obligado a seguir en una relación solo por haber reconocido que tuvo culpa en lo sucedido. Lo que trato de enseñar en este punto es que muchas veces necesitamos aceptar nuestra parte de responsabilidad de lo sucedido para que aquello se convierta en un puente a la reconciliación en una relación o en las relaciones que estén alrededor de esta relación que está siendo afectada de manera directa. Pienso que en la familia es donde se crean las relaciones más íntimas y las que tienen más posibilidad también de causar catástrofes. La familia es el ambiente en el cual usted y yo podemos aprender acerca de nuestra identidad y nuestro valor. La familia es un lugar donde se encuentra la aceptación, cuidado emocional, amor y otras cosas. Como la familia es muy importante, también es el lugar donde pueden darse grandes conflictos. Las familias tienen mucha necesidad de reconciliación, pero es muy difícil en algunas ocasiones lograrla. Creo que hay varios factores que influyen, pero me gustaría mencionar dos. El primero es que creo que los celos son uno de los factores más comunes que han dividido relaciones familiares. Como pastor, lo he observado más veces de lo que usted se puede imaginar. Por lo general, uno ve en las familias que el daño es profundo y el diagnóstico para la recuperación es muy poco prometedor.
También las heridas y el dinero es algo que ayudan a que las familias se distancien. Las heridas por palabras, por groserías, por ofensas, por desacuerdos. Pero hay algo más, la herencia y el dinero. La herencia y el dinero son cosas que pueden ocasionar desacuerdos tan profundos en una familia. Gracias a Dios, Él desea a nosotros sanarnos y a través de su palabra nos ha dejado herramientas. Ha inspirado a escritores también basados en su palabra para que nosotros podamos tener la provisión para poder sanar el dolor en la familia. Quizá la historia más compleja acerca de una familia con contiendas es una historia que ya hemos visto en esta serie, pero que vale la pena volver a verla de una perspectiva distinta. Me refiero a Jacob y a Esaú. ¿Qué chispa se prendió en esta casa? Dios en su bondad vino con paz y sanidad inesperada para ellos, pero al ir mirando la enemistad en estos hermanos, en esta familia, podemos aprender algunas lecciones acerca de cómo iniciar el perdón y también la reconciliación. En el siguiente episodio, de hecho, vamos a descubrir que la gracia de Dios con frecuencia está en familias disfuncionales. Y digo familias disfuncionales porque de verdad que la familia de Jacob y Esaú fue una familia muy, pero muy disfuncional. Y en el próximo episodio estaremos hablando acerca de el camino a la reconciliación, los pasos que encontramos en esta familia. Algunas veces pensamos nosotros que la reconciliación con un familiar no es importante, pero eso no es lo que Dios piensa. La paz con los que nos rodean es tan importante que Jesús dijo en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús dijo que sin importar si usted es el ofendido o el ofensor, su ofrenda no significa absolutamente nada si usted no ha intentado reconciliarse. Así es, así es. Sé que se oye bastante fuerte, pero es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Así sea un miembro de tu familia biológica o de la familia de Dios, Cristo quiere que restauremos nuestras relaciones. Vamos a mirar en las Escrituras cómo dos hermanos apartados fueron por fin acercados. Hoy vamos a enfocarnos en analizar un poquito de la importancia que es la humildad en el corazón para acercarnos a la reconciliación. Ahora bien, hay situaciones en las que las relaciones familiares disfuncionales se convierten en una oportunidad para que Dios demuestre su poder y su gracia. Aunque la causa de todo conflicto está en la naturaleza pecaminosa del egoísmo, Dios puede usar incluso esas actitudes y esas circunstancias para que su nombre sea glorificado. La historia que se encuentra en Génesis 25 comienza con el corazón de una hermosa y santa mujer llamada Rebeca. Ella era estéril y deseaba un hijo fervientemente. Su esposo le pidió a Dios que los bendijera con un hijo y Dios le dio más de lo que ella pedía o de lo que él pedía. Ella tuvo gemelos, pero ya desde el vientre hubo un pronóstico de las futuras tormentas en la familia. La Biblia explica que los hijos luchaban dentro de ella en Génesis 25, 22. Dice que Rebeca oró y le preguntó al Señor el significado de la pelea que había o que tenían los gemelos dentro de ella, a lo cual Dios le dio una respuesta bastante asombrosa en el capítulo 25, verso 23. Él dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En otras palabras, los 2 niños representaban un mundo de conflictos y una vida de lucha. Ahora, no es la mejor noticia para darle a una joven madre.
Que Dios dijera que el hermano mayor serviría al menor representaba lo contrario de lo que era la costumbre y la tradición del pueblo de Dios. El hijo mayor siempre esperaba recibir la herencia y la bendición asociada con esta. El hijo mayor tenía la obligación de continuar la genealogía de la familia, no el hijo menor, pero aquí el mayor serviría al menor. Aún en sus características físicas vemos la posibilidad de conflicto entre estos dos hermanos. Cuando Esaú nació, él era rubio y era todo velludo. Después nació Jacob. Él venía con su mano trabada en el calcañar de Esaú. Jacob significa suplantador o luchador. Y hermano, ya se lo puede usted imaginar. El hijo menor desde su primera acción mostró su verdadero carácter. Venía con su mano ahí agarrando el calcañar de su hermano mayor. Desde el principio fue un combate de lucha libre entre aquellos dos muchachos. Estos dos hermanos crecieron y se desarrollaron de acuerdo a sus dones y sus habilidades. Junto con su verdadero carácter luchador, Esaú se convirtió en un cazador. Le encantaba trabajar al aire libre y era el hijo favorito de Isaac. A Jacob le gustaba estar en casa. Aparentemente desarrolló un interés por el arte culinario y no es de sorprenderse que su madre lo prefiriera a él. El terreno aquí estaba preparado para el conflicto, tanto en el favoritismo que de alguna manera mostraron ambos padres, como las destrezas que cada uno tenía eran totalmente diferentes. Aquí ocurrieron dos cosas que causaron división, una división que duró más de 20 años. La primera está escrita en Génesis capítulo 25, verso 29 al 34. Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá esa primogenitura? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, este hombre aquí, Esaú, podemos ver que tenía hambre y quería comer, sin importar el coste. Él solo tenía interés en sus necesidades inmediatas. Vendió su primogenitura a su hermano menor. Ahora, es triste que abandonara lo duradero para poder aprovecharse de lo temporal. El primogénito recibía una doble porción de la herencia y tenía el derecho legal de continuar con la genealogía de la familia. Sin embargo, cayó en la trampa de Jacob. Ese fue el incidente número 1 que dividió a aquellos dos jóvenes. El incidente número 2 tiene que ver con su padre Isaac. Él pensaba que iba a morir pronto, pero en realidad vivió muchos más años. Su obsesión con su propia muerte dio inicio a este incidente trágico en Génesis capítulo 27. Ahí nos dice que Isaac creía que sus días sobre la tierra estaban ya agotados y llamó a su hijo Esaú, a quien le dijo que se acercara y le pidió que le preparara un guiso. Entonces le prometió a Esaú que le daría su bendición. Rebeca, al oír la conversación después de que Esaú se fue a cazar, conspiró con su hijo amado Jacob para engañar a Isaac para que recibiera la bendición. Su plan era disfrazar a Jacob como Esaú, preparar un guisado delicioso y engañar al anciano para que bendijera a Jacob. El plan lamentablemente funcionó casi a la perfección, pero Jacob mintió a su padre en su propia cara. En Génesis capítulo 27, verso 18 al 24 dice, entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío?
Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. El anciano en algún momento creo que tenía sus dudas, pero al final, usted conoce la historia, al tocarlo, se dio cuenta, al menos eso creyó, que era su otro hijo. Verso 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Obviamente sintió los vellos. Verso 23 dice: y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Ahora, increíble. Y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú, hijo mío, Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Jacob en este caso fue bendecido, como Dios lo dijo: el mayor servirá al menor. Pero Esaú se puso furioso cuando descubrió cómo había sido engañado. Cuando Isaac se enteró de lo que había acontecido, casi enloqueció. Él le dio una bendición a Esaú, pero demasiado pequeña y demasiado tarde. Ahora tenemos un gran problema en esta familia. Bajo el mismo techo, a causa del plan engañoso de robar la bendición de Dios, los resultados fueron una familia despedazada, con mucho, pero mucho sufrimiento. Leemos en la Biblia las palabras sombrías de Jacob en Génesis 27:41, cuando la Biblia dice: y aborreció Esaú a su hermano Jacob. ¿Habrá necesidad de decir algo más en relación a esta familia? La verdad es que no lo creo. Lo que aquí sucedió fue algo muy, pero muy trágico. Cuando Jacob y Rebeca tomaron el control en sus manos, la familia quedó en ruinas. Como resultado, Esaú odió a Jacob y planeó matarlo. Este podría haber sido el nuevo escenario de Caín y Abel. Bueno, con la diferencia de que en esta ocasión Jacob tendría parte de culpa y Abel no tuvo culpa, porque él y su madre en este caso fomentaron la hostilidad de Esaú engañando a su papá, al manipularlo con engaño. Otra vez aquí intervino la señora Rebeca. Ella animó a Jacob a irse de la casa y vivir con su tío Labán, el hermano de Rebeca. Allí el modelo de engaño y manipulación continuó. Aquí Jacob encontró, como decimos, la horma en su zapato. Aquí Jacob se encontró con otro tramposo igual que él. Jacob, después de engañar a su hermano Esaú, llegó a casa del tío Labán. Ese su tío era cosa seria. En él halló a una persona con experiencia en hacer trampas y un maestro en el arte del engaño. Se podría decir que ellos se engañaron mutuamente. Jacob se enamoró de Raquel, la hija de Labán, desde el primer momento en que la vio y aceptó trabajar durante 7 años para Labán con el cambio de poder casarse con ella. Sin embargo, después que pasaron los 7 años, Labán engañó a Jacob y en lugar de darle a Raquel, le dio a su hija Lea. Es obvio que Labán cumplió con la costumbre de tener a la novia con la cara completamente cubierta con un velo en el momento de la ceremonia, porque aquel Jacob ni siquiera se dio cuenta. Con el tiempo, se dio cuenta que se había casado no con Raquel. Él se dio cuenta que no se había casado con la que él quería, pero decidió seguir trabajando para su suegro otros 7 años más. Parece que todas las experiencias que él había tenido de engaño no eran suficientes como el engaño que él acababa de sufrir. Aquí Jacob tuvo que aprender una gran, pero gran lección. Dios es el que bendice. Uno no se puede bendecir a sí mismo.
Muchas veces al hacer las cosas a nuestra forma en lugar de acortar el camino hacia la bendición, lo que hace es que terminamos alargándolo más de lo debido. Recuerde, por favor, Dios es el que bendice. Usted no puede bendecirse a sí mismo. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Vamos a continuar el próximo domingo en el próximo episodio. Vamos a ver el camino a la reconciliación. Hoy solo deseo cerrar animándolo a usted para que no vaya por la vida siendo alguien arrogante, sino que vaya siendo alguien humilde. Luche por la paz en sus relaciones. No siempre vamos a lograrlo, obviamente, pero siempre hay que intentarlo. Recuerde que la Biblia dice que en cuanto depende de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Hoy hemos visto este episodio relacionado con la humildad, o mejor dicho, el tema es la humildad, un puente de reconciliación. Espero que haya sido bendecido el día de hoy y que en el próximo episodio me acompañe para ver el desenlace. Veremos 3 pasos maravillosos que tenemos que dar si deseamos ser pacificadores. Gracias por haber estado conmigo. Este fue el podcast número 34 de Semillas de Fe. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Déjame tus comentarios. Si no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Bendiciones. Dejemos el orgullo. Seamos humildes. Y recuerde, por favor, la vida es hermosa. No la desperdicie en cosas que no valen la pena. Chao.